Buenas noches, mis queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a la Cabaña radiofónica, susurros que queman, el misterio respira. Cabaña radiofónica, voces que tiemblan, la verdad se mutila. Buenas noches, mis queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a otro episodio de la Cabaña Radiofónica número 51. Dicen que el diablo no entra en las iglesias, que las paredes sagradas lo repelen, lo disuelven, lo obligan a huir. Pero hay lugares donde incluso la fe se quiebra, donde la oscuridad se sienta en los bancos del coro y reza en silencio junto a los hombres y mujeres que prometieron servir a Dios. Y en esos lugares, cuando el mal entra, lo hace con hábito y rosario. Esta es la historia real del caso de Clara Gertrud Neubayer, la monja que, según los informes de la época, fue poseída y obligada a matar. Una historia que Alemania intentó olvidar y que hoy, casi 80 años después, sigue sin explicación. Febrero de 1945. El invierno más cruel de la Segunda Guerra Mundial azota Baviera. Las tropas aliadas bombardean los pueblos y los pocos edificios que aún permanecen en pie sirven de refugio improvisado para los que huyen. En las colinas de Würzburg se alza el convento de Marienfrieden. Sus muros de piedra, ennegrecidos por el humo de las bombas, acogen a una docena de monjas benedictinas. Entre ellas está Clara Gertrud Neubayer, de 26 años, una novicia recién llegada de Augsburgo. Dicen que era callada, obediente, y que pasaba horas frente al altar, rezando hasta el amanecer. Pero también decían que a veces se la oía hablar sola, en un idioma que nadie comprendía. Non videbit lucem, murmuraba a menudo. No verá la luz. Todo comenzó con pequeñas cosas, objetos que cambiaban de lugar, susurros entre las paredes y una sensación de frío que recorría los pasillos aunque las estufas estuvieran encendidas. Las hermanas creyeron que era el miedo de la guerra, la ansiedad de los días inciertos. Pero la hermana Agnes, la más anciana, empezó a notar algo diferente. Cada vez que Clara se acercaba, las velas parpadeaban y el incienso se volvía amargo. Una noche, mientras dormían, una voz grave retumbó en el dormitorio. «Venid a mí, todas». Ninguna de las monjas se atrevió a mirar, pero al amanecer, en el suelo de la capilla, aparecieron 3 símbolos grabados con ceniza. El 17 de febrero de 1945 quedaría grabado para siempre en los archivos del obispado.
Era poco antes de la medianoche. Una tormenta se abatía sobre el convento y las monjas rezaban en el coro inferior, pidiendo por el fin de la guerra. De repente, un grito desgarró el silencio. Venía del sótano, de la despensa donde se guardaban los alimentos. Las hermanas bajaron corriendo y allí la vieron. Sor Clara estaba de rodillas, con las manos ensangrentadas, frente al cuerpo sin vida de Sor María Agnes. Su rostro había sido destrozado, y en el suelo, con la sangre de la víctima, alguien o algo había dibujado un círculo con símbolos que nadie reconocía. Cuando intentaron levantarla, Clara gritó con una voz que no era suya. No fui yo, fue la sombra que vive en mí. El arresto fue inmediato, pero incluso los agentes que la detuvieron admitieron que la temperatura del lugar había bajado drásticamente, como si un vacío los envolviera. El inspector Karl Moser escribió: el aire era tan denso que costaba respirar. Ella no lloraba, solo murmuraba un rezo invertido. Fue interrogada en la comisaría de Würzburg durante 48 horas. En las transcripciones, Clara cambia de idioma constantemente. Latín, arameo e incluso fragmentos de griego eclesiástico. El doctor Hans Reiter, psiquiatra del ejército, anotó en su informe: no presenta signos de locura clínica, pero cuando se menciona el nombre de Dios, entra en trance. Durante la cuarta sesión, las luces parpadearon y el magnetófono dejó de grabar. Solo quedó un fragmento de cinta, donde se escucha la voz de Clara decir: ella rezó para morir. Yo solo obedecí. Ante la presión de la Iglesia y el miedo colectivo, se autorizó un exorcismo formal dentro del propio convento. El ritual fue dirigido por el padre Otto Kappel, un sacerdote veterano que había combatido los brotes de posesión en Prusia. Durante el rito, los testigos aseguran que Clara levitó unos centímetros del suelo y que una fuerza invisible empujó a dos monjas contra la pared. El padre Kappel gritaba: Exi ab ea, spiritus immunde. Sal de ella, espíritu impuro. Pero Clara solo respondió: no puedes expulsar lo que siempre ha estado aquí. A las 3:13 de la madrugada, las velas se apagaron y todo quedó en silencio. Cuando encendieron una linterna, Clara estaba inconsciente y el crucifijo principal del altar había desaparecido. Días después del exorcismo, la policía volvió a inspeccionar el sótano. Querían eliminar cualquier rastro del crimen, pero encontraron algo más. Bajo una losa de piedra, justo donde cayó Sor María Agnes, había una fosa sellada con cruces invertidas grabadas. Dentro
restos humanos mucho más antiguos que la época del convento. Un arqueólogo del ejército determinó que los huesos databan del siglo XVI. Uno pertenecía a una mujer, otro a un niño. El obispo ordenó sellar el lugar con cemento y nunca más abrirlo. Pero un guardia nocturno declaró haber escuchado, días después, golpes desde debajo del suelo. El juicio se celebró el 9 de mayo de 1945, apenas una semana antes de la rendición alemana. Clara fue presentada ante el Tribunal Militar de Würzburg. El juez, Heinrich Vollmer, describió así la sesión. La acusada parecía ausente. Su mirada no enfocaba nada. Pero todos sentimos la presión de algo en la sala. Los testigos religiosos hablaron del exorcismo, de las voces y de los símbolos. Pero los médicos alegaron epilepsia y estrés postraumático. El jurado no se puso de acuerdo. Finalmente, se la declaró inimputable por locura religiosa y fue enviada al Hospital Psiquiátrico de Augsburgo, donde pasaría el resto de su vida. Durante 12 años, Clara vivió encerrada en una celda blanca, vigilada día y noche. Las enfermeras afirmaban que hablaba con alguien invisible, que rezaba en varios idiomas y que, en algunas noches, las luces del pasillo se apagaban solas. Una de ellas, Greta Hoffmann, escribió en su diario: «Ella no me da miedo. Me da miedo lo que viene cuando se duerme». Clara murió en 1957. Su autopsia reveló que tenía el corazón intacto, pero todos los músculos de su cuerpo estaban en tensión extrema, como si hubiera muerto resistiéndose a algo. El convento de Marienfrieden sigue en pie. Parte de él se convirtió en residencia para ancianos, pero nadie quiere ocupar las habitaciones del ala norte. En 2013, un grupo de investigadores del Instituto Paranormal de Múnich realizó una sesión psicofónica en el sótano sellado. Durante 14 minutos grabaron un sonido constante, como una respiración. Y al final de la cinta, una voz femenina susurró en latín: «Non fui ego, erat illa». No fui yo, fue ella. A veces, el mal no necesita demonios ni portales. Solo necesita un lugar donde esconderse, una grieta, una culpa, un alma frágil. Y cuando la encuentra, se disfraza de fe, de devoción, de obediencia. Tal vez Clara no estaba poseída. Tal vez fue víctima del miedo, del fanatismo, del abandono en tiempos de guerra. O tal vez el diablo no entra en las iglesias porque nunca salió de ellas. Has escuchado
la cabaña radiofónica número 51. Si esta historia te ha hecho mirar por encima del hombro, deja tu like, suscríbete y comparte. Porque hay historias que nunca se apagan. Solo esperan a que alguien vuelva a rezarlas. Gracias por sintonizarnos y buenas noches.